El presidente López Obrador anunció de forma, no sé si intempestiva, sorpresiva, había ciertos rumores al respecto, pero nada concreto, y rumores que solamente circulaban en el mundo del petróleo, pues en el círculo social, político, económico, comentocrático que se dedica a lo especializado en temas petroleros, solamente ahí se manejaba como un rumor lo que hoy se convierte en realidad. Y es que se anuncia con bombo y platillo la compra nada más y nada menos de una de las más importantes refinerías en Estados Unidos. Pemex ya tenía cierta participación, una participación importante en esta empresa, en esta refinería, pero era una participación minoritaria. Aunque la compra de 2% de las acciones parezca no ser trascendental, significativo, esto sí es absolutamente importante y consecuente. Vamos a ver por qué. Esto es en diferentes dimensiones. Primero vamos a ver el anuncio que hizo el presidente López Obrador por la tarde, la tardecita. Esto es lo que comenta, muy feliz el señor, miren ahí, regodeándose. Esto es lo que nos dijo. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell. Se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex. Y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340,000 barriles diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel, y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo. Este es el anuncio inicial que dio el presidente López Obrador. Hoy por la mañana, la conferencia matutina se dedicó casi enteramente a esta situación. Vamos a dejar que el presidente explique el contexto histórico. Esto es algo que se le da muy bien, hay que reconocerlo. Y es el presidente, y aquí lo hemos dicho y lo seguiré diciendo, que más capacidad tiene para colocar en el contexto correcto el análisis y las situaciones que están pasando en el país. Imagínate pedirle contexto histórico a Peña Nieto, ¿no? A Calderón, a un simplón como Fox, es pedirle peras al olmo, cabrón. Honestamente. Acá está el presidente López Obrador hablando concretamente de lo que significa esta toma de decisión y el contexto en el que se da. Durante todo el periodo neoliberal, 40 años, no se construyó en México una nueva refinería, porque se apostó a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas y otros combustibles. La política que se seguía se puede ejemplificar con el símil de que vendíamos naranja y comprábamos jugo de naranja, vendíamos materia prima, petróleo crudo, y comprábamos gasolinas. Un absurdo por completo. Esto no sucedía antes. Hasta los años 80, nosotros producíamos en México todas las gasolinas. Incluso no se vendía petróleo crudo. En ese tiempo, en vez de construir cuando menos una refinería, decidieron adquirir el 49.9% de esta refinería durante el gobierno de Salinas de Gortari. Incluso se trabajó hasta en el anteproyecto para construir una refinería en México. Todavía vive y lo mando a saludar al ingeniero Ocampo, que estuvo trabajando en ese propósito. Se decide comprar las acciones de esta refinería, pero subrayo 49.9. Y ayer
le corresponde el 50.1, de modo que desde que se compra la refinería, Pemex era una empresa inversionista importante, pero no tenía el control de la refinería. Siempre la refinería estaba manejada por Shell. Y esto llevó durante algún tiempo a que las utilidades se reinvirtieran en la propia refinería. No había utilidad, a eso me refería la vez pasada. Ahora decidimos adquirir las acciones de Shell. Se compraron y ya tenemos nosotros el control, la propiedad de la refinería, o está en proceso de que esto pueda... Esto es lo que anuncia el presidente López Obrador al respecto. Esto es un hito como tal en la experiencia energética mexicana, en la experiencia petrolera. De hecho, el presidente López Obrador cierra la conferencia matutina de hoy con una cita que se le atribuye al presidente López Mateos, que nacionalizó la energía, la industria eléctrica, después de que el general Cárdenas ya había nacionalizado el petróleo, donde dice más o menos, aquel que vende los recursos naturales al extranjero, aquel mexicano que hace esta cuestión, es un traidor a la patria. Cuando me preguntan, ¿no?, que si algún extranjero quiere invertir en el petróleo mexicano, las energías mexicanas, les contesto, pues nos acabamos de emancipar, ¿no? No nos interesa esa situación. Pero si están interesados en inversionistas extranjeros, nosotros podemos invertir en la energía estadounidense. Evidentemente esto de forma irónica, porque jamás se hubiera permitido en aquel tiempo que un accionista extranjero, sobre todo México, participara activamente en las refinerías de los Estados Unidos. Ahora, el presidente López Obrador habló de esto, el director de Pemex explicó más allá el contexto en el que se da esta operación, y es más o menos así. Shell se voluntariamente dijo que estaba dispuesta a vender algunos de sus assets, de sus propiedades en el sector energético dentro de Estados Unidos, excepto algunos que los consideró estratégicos. Esta refinería, Deer Park, estaba dentro de los estratégicos, estaba dentro de los que, por lo menos públicamente, no quería vender, no estaban a la venta como tal. Pemex, ya siendo partícipe de las acciones de esta refinería, pues le pareció natural y le vio una oportunidad, una coyuntura internacional para decir de a cómo, ¿no? De a cómo y por qué tan caro. Se llega a un acuerdo, se firma, ya es un hecho como tal. Esto necesita el aval necesariamente del gobierno de los Estados Unidos para que sea un hecho concreto, real, material, y tendría que pasar algo extraordinario para que lo echara para atrás. Tenía que haber una animadversión para que dijera, esta operación no se puede concretar y vas para atrás. Sería rarísimo que pasara, pero puede pasar, entonces hay que dejarlo en la mesa. Bueno, ¿qué significa esto? Tanto para la energía mexicana como para Dos Bocas. Tú pensarías, ¿no? Uno podría pensar que la reacción a esto tendría que ser universalmente positiva, ¿no? México es un poco más independiente que antes en términos de refinación. Se va a tener una capacidad similar, casi igual a la que se tendría con la nueva refinería de Dos Bocas. Pues eso son buenas noticias, ¿no? Se alcanzó en menos tiempo del requerido esta producción, esta capacidad de refinación. Pues no. Si tú ves los comentarios, ¿no?, el nado sincronizado de la oposición, es un fracaso. Voy a hacer una pausa para que pienses cómo le puede dar vuelta la comentocracia opositora a que esto es un fracaso. El argumento que están utilizando, y yo no lo hubiera adivinado, pero bueno, así están funcionando su mente, esta mente que trabaja como una colmena, ¿no?, y se mueven al unísono y dicen al unísono y empujan narrativas al unísono.
Los Loret de Mola, los Ciro Gómez Leiva, los Chumel Torres, los Cayo de Hacha, los mismos de siempre, están diciendo es un fracaso porque entonces Dos Bocas no sirve. ¿No? Ya no sirve de nada Dos Bocas si ahora tienes esta empresa extranjera que refina lo mismo. Pero mi hermano, seguimos refinando muy poquito en proporción a lo que tendríamos que hacer para ser más o menos autosuficientes o cercano a lo autosuficiente en términos energéticos, en términos petroleros. Necesitamos todavía más. Ahora, se espera que con este proyecto y sumado al de Dos Bocas, una vez que esté en operación, se llegue a la autosuficiencia en la refinación del crudo. Esto son extraordinarias noticias, pero falta mucho más. La privatización del sector energético, de sectores estratégicos para la economía mexicana, es tan profunda y tan multidimensional que el mismo López Obrador hoy por la mañana reconoce abiertamente que no va a poder hacer la transición completa durante su sexenio, que es materialmente imposible lograrlo en su sexenio, sobre todo en petroquímicos, en combustóleo, en etanol, en cuestiones cuya interdependencia, o mejor dicho, dependencia internacional, particularmente de los Estados Unidos, es tan grave y tan profunda que no se puede subsanar en 6 años. Probablemente ni en 12 se podrán subsanar, pero sí se pueden dejar las bases y dar pasos en la dirección correcta para recuperar esa soberanía energética que de nuevo es estratégica para el funcionamiento de cualquier país. El presidente López Obrador lo dijo ahí fácilmente, lo dijo ahí muy concretamente. Es como producir naranjas, venderlas y comprar el jugo de naranja. Es una intermediación completamente innecesaria si tienes la capacidad de exprimirlas y envasarlas y hacer el jugo tú, y lo vendes tú, y la ganancia es para ti. Dentro de la cadena de explotación, producción, distribución, refinación de combustibles, la refinación es probablemente la que tiene el mayor valor agregado. Estás metiendo un producto que se vende, bueno, se ha llegado a vender a $8 el barril, a $20 el barril, y lo que sacas son órdenes de magnitud superior una vez que se refina la gasolina. Y por cierto, esta de Deer Park es de altísima calidad. Esta gasolina se va a países del mundo donde son extremadamente exigentes en la calidad del octanaje de las gasolinas. Esta refinería es capaz de hacer eso. Ahora, ¿por qué es importante o por qué es de celebrarse que, bueno, si Pemex ya era partícipe de esta empresa que tiene ganancias todos los años, excepto 2020, porque ninguna refinería tuvo ganancias en 2020, recordemos que los precios se cayeron hasta en números negativos el año pasado, más o menos por estas fechas. ¿Por qué es importante tener la rectoría? Porque ahora tienes no solo una participación como accionista, sino la toma de decisiones de lo que se hace con las ganancias. ¿Cuánto se va a producir? ¿Qué se va a producir? ¿Para dónde se va a producir? Todo eso ahora son decisiones del Estado mexicano. Y eso es lo fundamental en esta situación. La toma de decisiones. El pensamiento neoliberal simplista se quedaría en... Y de hecho, estos son los argumentos que hacían. ¿Para qué producir si hoy nos sale más barato comprar? Perdón. Si no son manzanas, cabrón. No son aguacates, que además sería grave que lo hicieras en esa situación. O sea, no son tenis, playeras, no es fayuca, cabrón. Estamos hablando de un sector estratégico para cualquier economía del mundo. Energía, cabrón. Si no controlas tu energía, eres completamente susceptible a las fuerzas del mercado, que en temas petroleros hay un cártel económico que se llama la OPEP, que sube y baja los precios conforme se le hinchan. Está un actor como Arabia Saudita que inunda el mercado de petróleo cuando se lo ordena a los Estados Unidos. Estás completamente subordinado a esa situación. Somos el país petrolero que más importa gasolina del mundo. Esto es un contrasentido a lo que podemos hacer como potencia petrolera que éramos en algún momento. Muchas felicidades, honestamente, al gobierno de López Obrador por tomar esta coyuntura internacional, hacer las gestiones concretas y correctas y dar un paso en la dirección correcta hacia la independencia energética, hacia la soberanía energética.
falta mucho. Y está el argumento también, y con esto quiero cerrar, de las energías renovables, que no están en el mapa para el presidente López Obrador, y me parece una crítica pues bastante razonable. Cuando viene, por cierto, cuando viene, solamente cuando viene de personas que concretamente y que materialmente están preocupadas por el ecosistema, por el cambio climático, por el desastre natural que viene en las décadas futuras si no hacemos algo concreto. Lo que no se puede es divorciar ese ideal, ese mapa de ruta que yo también comparto y aspiro a que podamos ser como humanidad mucho más independientes de los combustibles fósiles, de los contaminantes, pero al mismo tiempo se tiene que reconciliar con la realidad material de que hoy en día el petróleo, la gasolina, siguen siendo el principal motor de la energía en el mundo. Eso sigue siendo una realidad. Entonces se puede interactuar con la realidad y al mismo tiempo intentar modificarla. Y eso es lo que se tiene que ver. Esto es una base, se logrará en el futuro, no lo sabemos, pero lo de hoy es un paso histórico y hay que tomarlo como tal. Muchas gracias por ver, hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.